Historias olvidadas, voces que aún resuenan, ilustres anónimos. Durante más de 800 años se ha repetido la misma versión, que un rey mandó matar a su mejor amigo. Seamos sinceros, es un buen relato, muy buen relato. Tiene un villano claro y una víctima clara. El problema es que probablemente no fue exactamente así. Enrique II, casi con toda seguridad, nunca dio esa orden. Entonces, ¿quién mató realmente a Thomas Becket? Es la tarde del 29 de diciembre de 1170. Fuera, Canterbury se ha quedado casi vacía. Esa hora del invierno inglés en que el sol ya no calienta y todavía no se ha ido del todo, y el frío entra por los mismos ventanales por los que, minutos después, entrará la sangre. Dentro de la catedral, un hombre de 50 años camina hacia el altar, viste de arzobispo y sabe, porque se lo han avisado, porque lleva meses sabiéndolo, que 4 hombres armados acaban de cruzar la puerta. Sus propios monjes le piden que se esconda, que al menos cierre la puerta. Él se niega. Una iglesia, dice, no es una fortaleza. ¿Qué clase de hombre dice eso? Dice eso a punto de morir. ¿Un mártir que ya ha hecho las paces con su propia muerte? ¿O alguien que, después de 8 años de pelea, sencillamente ya no tiene fuerzas para seguir huyendo? Los caballeros lo encuentran junto al altar. Uno de ellos grita: ¿dónde está el traidor? ¿Dónde está el arzobispo de Canterbury? Y él responde sin moverse: aquí estoy. No soy ningún traidor, sino sacerdote de Dios. ¿Qué queréis de mí? Le exigen que levante las excomuniones que ha dictado contra otros obispos y que se someta al rey. Se niega. Intentan arrastrarlo fuera del templo para no derramar su sangre dentro de la casa de Dios. Y Becket se resiste, se aferra a una columna. Entonces cae la primera espada. Un monje que estaba allí de visita, sin más motivo que el azar, se llama Edward Grimm, intenta cubrir a Becket con su propio brazo. El golpe se lo parte. Grimm sobrevive. Becket no. El tercer golpe le abre la parte superior del cráneo. La espada se rompe contra el suelo de piedra, imaginaos la fuerza. Y la sangre, y esto lo escribió el propio Grimm, que lo vio con sus ojos, se vuelve blanca por los sesos, y los sesos se vuelven rojos por la sangre. Todavía, si esto no es suficiente, todavía queda un último gesto, el más frío de todos. Entre los agresores hay un subdiácono, un clérigo de armas al que sus propios compañeros apodan Mauclerc, el clérigo malo. No ha venido a golpear, ha venido a rematar. Ojo a la imagen. Pone el pie sobre el cuello del arzobispo caído y esparce con la punta de su espada lo que queda dentro del cráneo abierto. Vámonos. El traidor está muerto y no se levantará más. Así termina Thomas Becket. Pero para entender por qué termina así y quién es de verdad el responsable, hay que retroceder. No unos días, casi 30 años. Dicho todo esto, empecemos. Lo sorprendente es que Thomas Becket no nació para enfrentarse a un rey. De hecho, durante años fue exactamente lo contrario. El hombre en quien más confiaba Enrique II de Inglaterra, antes de ser arzobispo, antes de ser mártir, antes de tener un santuario que atraería peregrinos durante 3 siglos y medio, Becket fue la persona más cercana al trono. No por sangre.
nació en Londres, hijo de un comerciante normando afincado allí, sin título ni tierra propia. Con unos 22 años entra al servicio de Teobaldo, arzobispo de Canterbury, que lo convierte pronto en su asistente de mayor confianza. Lo envía a estudiar Derecho Civil y Canónico, ojo, a Bolonia y a Auxerre, y lo usa como enviado en misiones delicadas ante Roma. Era muy importante. Es ahí, sirviendo primero a la Iglesia, donde Becket aprende a moverse entre el poder eclesiástico y el poder político. Un aprendizaje que años después se volverá en su contra. En 1154, Teobaldo lo recomienda al joven Enrique II como canciller real. Y entonces pasa algo que casi nunca ocurre entre un rey y un funcionario. Se hacen amigos de verdad. Luego habrá otro Tomás Moro, que también se hará amigo de Enrique VIII, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, un biógrafo de la época, William Fitzstephen, que los conoció a los dos, escribió que jugaban juntos como si tuvieran la misma edad, en la corte, en la iglesia, cabalgando por Londres. Hay una escena de esos años que lo cuenta mejor que cualquier crónica. Un día de invierno, cabalgan juntos por las calles de la ciudad. Se cruzan con un mendigo, temblando de frío con la ropa hecha jirones. Enrique comenta que sería una buena obra darle algo para vestirse, ¿no? Un abrigo grueso. Becket está de acuerdo. Entonces el rey, entre risas, agarra la capa nueva de su canciller, una prenda cara de escarlata y gris, e intenta arrancársela de los hombros ahí mismo delante de todos para dársela al mendigo. Forcejean un momento, como dos niños, hasta que Becket se deja vencer. El séquito entero rompe a reír. Es una anécdota que se ha contado siempre como prueba de cariño, pero ojo, mírala una segunda vez. Un rey que jugando le quita la ropa a su amigo delante de toda la corte, y todos ríen porque nadie más se atrevería a resistirse a él ni un segundo. Incluso en la broma más inocente queda claro quién manda. Becket, además, hacía bien su trabajo, y lo hacía con un lujo que superaba al del propio rey. En 1158 Enrique lo envía a París a negociar un matrimonio real, y Becket organiza una comitiva que la corte francesa no olvidará jamás. Ojo, la corte francesa, que no eran cualquiera. 200 hombres, 8 carros cargados de oro y plata, perros de caza, halcones, y cuenta Fitzstephen, un mono con librea sobre el lomo de cada caballo. Cuando la procesión entra en las ciudades francesas, la gente sale a la calle a preguntar de quién es semejante desfile. Y la respuesta corre de boca en boca. Es el canciller del rey de Inglaterra. ¡Qué grande!, se dicen los franceses. Tiene que ser un rey cuyo canciller viaja así. Un funcionario que eclipsa a su propio soberano en riqueza aparente, y el rey, lejos de sentirse amenazado, disfrutándolo. Porque Enrique tenía en Becket algo poco común para un monarca, un amigo que también le era útil. Esto no va solo de una amistad medieval, va de algo que reconocemos enseguida. El poder que confía ciegamente en quien tiene cerca, ¿no? Convencido de que la cercanía es garantía de lealtad para siempre. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien colocar a su gente de confianza en el puesto equivocado, seguro de que el cariño sustituye el cargo? Bueno, es tanto así que se decía que tenían un solo corazón y una sola mente. Bueno, Enrique II estaba a punto de cometer ese error, solo que en su caso, el puesto equivocado llevaba dentro un siglo de contradicciones sin resolver, y estaba a punto de ponérselo a su mejor amigo encima de la cabeza. En 1162 muere Teobaldo, y Enrique II tiene una idea que le parece perfecta, en su cabeza funciona perfectamente: nombrar arzobispo a su canciller, a su amigo, al hombre que, piensa, seguirá siéndolo incluso con la mitra puesta. Porque en la Inglaterra del siglo XII, la iglesia no es solo un asunto espiritual, es un poder paralelo al del rey. Siglo XII todavía no existe como tal la iglesia anglicana, ¿vale? Entonces siguen separadas.
Es decir, lo vuelvo a decir, es un poder paralelo al del propio rey, con sus propios tribunales, sus propias leyes, su propia manera de decidir quién es culpable y quién no. Si el hombre que dirige ese poder es también el amigo íntimo del rey, entonces el rey tendría por primera vez las dos llaves del reino en el mismo bolsillo. El reino en la tierra y el reino de los cielos, vamos a decirlo así. Cuentan las crónicas que Becket intenta advertirle que si acepta, dejará de ser el hombre que Enrique conoce, porque el cargo le exigirá defender la iglesia por encima del rey, incluso por encima de su propia amistad. Enrique no le cree, o por lo menos no quiere creerle. Y ojo, Becket cambia, no de la noche a la mañana, pero cambia. Renuncia a la Cancillería, algo que Enrique no esperaba y nunca termina de perdonarle. Empieza a vivir de otra manera, menos banquetes, más ayuno. Lo que nadie sabe, lo que nadie sabrá hasta después de su muerte, es hasta qué punto ese cambio ha llegado bajo la piel. De momento lo que hay es un choque. En 1164 Enrique redacta las constituciones de Clarendon, 16 artículos que recortan el poder judicial de la Iglesia. El más discutido es el privilegio por el cual un clérigo acusado de un crimen no podía ser juzgado por un tribunal civil, solo por uno eclesiástico, donde los castigos evidentemente eran mucho más leves. Y hay más, Se limita también a apelar directamente a Roma, sin permiso del rey. En conjunto, es un intento de dejar por escrito algo que hasta entonces había sido solo costumbre difusa, que la última palabra en el reino la tiene la corona. Bajo presión, en la propia reunión de Clarendon, Becket llega a dar su palabra de que aceptará esas costumbres. Días después, se retracta. Y ese vaivén es quizá lo que más exaspera a Enrique. No la oposición en sí, sino la sensación de que su amigo ya no es de fiar ni para él mismo. Becket se opone, con matices, con idas y venidas, pero se opone. Enrique decide que ya no basta con las palabras, decide llevarlo a juicio. Bueno, en octubre de 1164, Enrique convoca a Becket ante un gran consejo en el castillo de Northampton. Oficialmente los cargos no tienen nada que ver con la iglesia, acusan al arzobispo de malversación y desacato durante sus años como canciller, deudas de una época en la que, según el rey, gestionó mal el dinero de la corona. Nunca antes se había exigido cuentas a un ex canciller años después de dejar el cargo. Todos en la sala sabían que el dinero no era el verdadero asunto. Becket entiende perfectamente lo que está pasando. No es un juicio por dinero. Es una forma de destituirlo sin tener que admitir que el conflicto real es otro. Y responde con un gesto que es pura teatralidad política, pero también pura convicción. Entra en la sala portando él mismo su cruz arzobispal, en lugar de dejar que la lleve un asistente, como exige el protocolo. Es una manera de decir, sin palabras, que no se presenta como acusado ante un tribunal secular, sino como sacerdote ante hombres que no tienen autoridad para juzgarlo. El consejo lo declara culpable, evidentemente, ¿no? Y esa misma noche, durante una tormenta, dicen las crónicas que ahoga el ruido de los cascos de los caballos, Becket escapa. Disfrazado de monje de a pie, con solo 3 hombres de confianza, cruza Inglaterra hacia la costa y se embarca hacia Francia. Enrique responde con una crueldad que dice mucho de lo personal que se ha vuelto todo esto. No se conforma con expulsar a Becket. Ordena confiscar las propiedades y expulsar de Inglaterra a todos, ojo, todos los parientes del arzobispo, hombres, mujeres, niños, junto con los clérigos que lo habían acompañado. No es solo un castigo político, es un mensaje dirigido a cualquiera que dude de qué lado ponerse. Quien se quede cerca de ese hombre, paga. Becket encuentra refugio bajo la protección del rey de Francia, Luis VII, que ve en el conflicto una oportunidad perfecta para incomodar a su rival inglés. Ya sabéis que Inglaterra y Francia, bueno, pues se han tirado siempre esa tira ya floja de, bueno, hasta muchos siglos después, ¿no? Pasa sus 2 primeros años de exilio en la abadía cisterciense de Pontigny, estudiando derecho canónico.
hasta que Enrique amenaza con expulsar a toda la orden cisterciense de sus territorios si el monasterio sigue dándole cobijo. Becket se traslada entonces a la abadía de Sens, donde permanecerá el resto de sus 6 años fuera de casa. 6 años lejos de todo lo que había construido. Sin ejército, sin corte, sin la vida que conocía, solo con cartas, un escritorio prestado y la certeza, cada vez más delgada, de que algún día podrá volver. 6 años de negociaciones que no llegan a ninguna parte. 6 años en los que desde la distancia Becket excomulga a varios de los varones más cercanos a Enrique, sin poder tocar nunca al propio rey. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un conflicto solo a base de cartas cuando ninguna de las dos partes está dispuesta a perder? Bueno, a veces la respuesta no llega por negociación, llega porque ocurre algo que rompe el empate. Bueno, y ese romper el empate ocurre el 14 de junio de 1170 en la abadía de Westminster. Enrique quiere asegurar la sucesión de su hijo mayor, también llamado Enrique, y decide coronarlo en vida como rey asociado. Ojo, una práctica poco habitual, pero no inédita. Pero hay un problema. Por costumbre inglesa, coronar a un rey es un privilegio exclusivo de, imaginaos quién, el arzobispo de Canterbury. Y el arzobispo de Canterbury sigue siendo, técnicamente, Thomas Becket, exiliado en Francia. Becket, desde Sens, que no es tonto, lo veía venir. Llevaba meses advirtiendo a Roma de que Enrique planeaba coronar a su hijo sin él y había conseguido que el Papa enviara una prohibición formal a los obispos ingleses. Las cartas no llegan a tiempo. Y ojo, ¿esto fue por azar o porque a alguien le convenía que llegaran tarde? Bueno, no lo sabemos. El arzobispo de York, junto a otros 10 obispos ingleses y normandos, corona al joven Enrique sin esperar más. Es, a ojos de la Iglesia, una ceremonia ilegal y es, a ojos de Becket, algo todavía más simple. Un robo. Le han quitado, en su ausencia, el único acto que la costumbre le reservaba solo a él. Vuelvo a decirlo, no por ser Thomas Becket, sino por ser el arzobispo de Canterbury. Esto no va solo de una ceremonia religiosa del siglo XII, va de algo muy reconocible. Lo fácil que resulta desplazar a alguien de su función mientras está fuera, y lo difícil que resulta después devolverle al sitio que ocupaba. ¿Cuántas veces el que se ausenta, ya sea por exilio, por enfermedad, por decisión ajena, vuelve a encontrar su lugar ya ocupado por otro? Bueno, un mes después de la coronación, en julio de 1170, ojo a esto, Enrique y Becket, esto parece una telenovela, se reconcilian en Fréteval, en Francia. Hay un encuentro, hay gestos de buena voluntad, pero hay algo que no se ha dicho en esa reconciliación. Ni una palabra, ni una sola palabra sobre las constituciones de Clarendon. Ni una palabra sobre quién tiene en última instancia la autoridad y sobre todo ni una palabra sobre la corona robada. Becket vuelve a Inglaterra el 1 de diciembre, después de 6 años fuera. Trae consigo algo que ha conseguido en Roma antes de partir: cartas papales que lo autorizan, ojo a esto, a excomulgar a los obispos que participaron en la coronación ilegal. Y Thomas Becket no espera. En cuanto pisa suelo inglés, hace pública la excomunión del arzobispo de York y de los obispos que lo acompañaron. Es un golpe calculado con precisión. No toca a Enrique de forma directa, pero deja claro ante todo el reino que la ceremonia de junio no valió nada a ojos de Dios. Bueno, y hablando de Thomas Becket, por cierto,
que tampoco era un santo, ojo. Antes de seguir hacia lo que ya sabemos que va a pasar, conviene decirlo, ¿no? Porque las versiones más piadosas de esta historia prefieren pasarlo por alto. Bueno, Thomas Becket, de verdad, no era ni de lejos un hombre fácil de querer, vamos a decirlo así, ¿no? Incluso quienes lo defendían lo sabían, John de Salisbury, su amigo más cercano, el hombre que años después escribiría en su favor para conseguirle la canonización, le reprochó en una carta, años antes, ya como arzobispo, que había malgastado dinero y perdido 2 caballos en un viaje que no sirvió para nada. Otros contemporáneos lo describían como vanidoso, terco, aficionado a la buena mesa y a la ropa cara mucho antes de ponerse la camisa de crin. Su fama de generosidad convivía a partes iguales con una fama de soberbia, además de las buenas. Y esto importa, claro que importa, porque es fácil, ahora que sabemos cómo termina todo, convertir a la víctima en un santo desde el primer minuto, pobrecillo, ¿no? Pero eso no fue lo que pasó en su momento. Durante años, dentro y fuera de Inglaterra, mucha gente pensó que Becket estaba llevando una disputa razonable a un terreno personal, que su terquedad tenía tanto de principios como de vanidad herida, que un hombre menos orgulloso quizá habría encontrado una salida antes de que hiciera falta un asesinato para resolver nada. Solo después de su muerte, sus propios amigos empezaron a releer los últimos años de otra manera, ya no como la historia de un cortesano difícil que se resistía a ceder, ¿no? Sino como la historia de un hombre que se sostuvo contra todo en lo que consideraba justo. ¿Cambió Becket de verdad entre el consejero de lujo y el mártir? ¿O simplemente ganó al morir así, ¿no? De esa manera, en ese lugar? ¿El tipo de relato que convierte la terquedad en coraje? Bueno, pues probablemente las dos cosas son ciertas a la vez. Casi nunca hay una sola respuesta, ya lo sabéis, cuando se trata de juzgar a alguien que ya no puede defenderse, ¿no? Suele ser una mezcla de todo, ¿no? Con esto en la cabeza, ni el santo de los libros de estampas, ni el simple obstáculo que Enrique quería creer que era, vamos a volver a Normandía a la cena de Navidad de 1170. Bueno. La noticia de las excomuniones llega a Enrique durante esa cena. Y aquí la historia se ha contado mal, durante casi 300 años. La frase que todos conocemos, o que si habéis oído alguna vez, era la de «¿Nadie va a librarme de este cura turbulento?». No la dijo nadie en 1170. La inventó un editor inglés llamado Robert Dodsley en 1740, casi 6 siglos después, porque sonaba muy bien, vamos a decirlo así. Lo que sí tenemos es el testimonio de alguien que estaba mucho más cerca de los hechos, el mismo Edward Grimm, que meses después perdería el uso del brazo intentando proteger a Becket. Según su relato, lo que dijo Enrique fue esto: «Qué zánganos miserables y traidores he alimentado en mi casa, que dejan que su señor sea tratado con semejante desprecio por un clérigo de baja cuna». Ojo, un clérigo de baja cuna. No es solo rabia política, es clase social. Es un rey recordándole a un hijo de comerciante quien decide en última instancia quién es alguien en este mundo. Cuatro caballeros de la corte: Reginald Fitzurse, Hugh de Morville, William de Tracy y Richard Le Breton estaban allí. Oyeron esas palabras o algo muy parecido. Y ojo, aquí hay que decir que ahí los historiadores siguen divididos, ¿no?, sobre si Enrique II dio o no una orden explícita o si los caballeros interpretaron libremente su exabrupto, ¿no? No hay fuentes, ¿no?, que recojan una orden directa de matar al arzobispo. Bueno, estos cuatro caballeros, vuelvo a decir, Reginald Fitzurse, Hugh de Morville, William de Tracy y Richard Le Breton, decidieron que aquello era una orden. Cruzan el canal esa misma noche o la siguiente. 4 días después de Navidad desembarcan en Inglaterra y cabalgan hacia Canterbury. Y ya sabemos lo que encontraron al llegar.
Después del asesinato, los monjes preparan el cuerpo de Becket para el funeral. Y al quitarle las vestiduras de arzobispo, capa por capa, encuentran algo que nadie esperaba. Debajo del hábito ceremonial, debajo de la ropa de un hombre poderoso, hay una camisa de crin, áspera, ajustada al cuerpo, infestada de piojos. La ha llevado puesta, pegada a la piel, durante años, en privado, sin que nadie, ni siquiera sus colaboradores más cercanos, lo supiera. Y aquí está el giro que ninguna crónica política puede explicar del todo. Hasta ese momento muchos dentro y fuera de la iglesia sospechaban que su conversión, 8 años atrás, había sido puro cálculo, ¿no? Un cortesano ambicioso disfrazado de santo para ganar una guerra de poder contra el rey, punto. Pero esa camisa, la camisa, dice otra cosa. Dice que, fuera lo que empezó en 1162, en algún momento de toda esta historia se volvió real. Que un hombre puede empezar a interpretar un papel por conveniencia y sin darse cuenta terminar convertido en ese papel. ¿Cuántas veces desconfiamos de una transformación ajena solo porque no podemos ver lo que hay debajo de la ropa de alguien? ¿Cuánto de lo que juzgamos impostura es simplemente algo de lo que todavía no hemos tenido pruebas para creer? Es que imaginároslo, ¿no? Una persona con ese poder, ¿por qué llevaría una camisa de crin pegada a la piel? Qué necesidad, ¿no? de sufrir, cuando podría llevar sedas, podría llevar terciopelos, podría llevar lo que le diera la gana. Bueno. La noticia del asesinato de un arzobispo dentro de su propia catedral, a manos de hombres del rey, recorre Europa en semanas. Y para Enrique II, que probablemente, vuelvo a decir que no se sabe exactamente, nunca dio la orden explícita, él da. Y para Enrique II, que probablemente nunca dio la orden explícita, como ya hemos dicho antes, el daño es inmediato e incalculable. El Papa lo amenaza con la excomunión. Los reinos vecinos lo señalan. Su autoridad moral, la que necesita para gobernar sin que cada varón le discuta la legitimidad, se resquebraja. En 1173, apenas 3 años después del asesinato, una rapidez, ¿no?, extraordinaria para los procesos, ¿no?, de canonización de la época. Roma declara santo a Thomas Becket. 3 años, que normalmente suelen ser muchas décadas en algunos casos. Y en julio de 1174, Enrique II hace algo que ningún rey medieval hace por gusto. Viaja hasta Canterbury, entra descalzo en la ciudad, vestido con un simple sayal, o un sayo, como queráis, sayal de lana, y se arrodilla ante la tumba del hombre que fue su mejor amigo y que él, de un modo u otro, ayudó a matar. Ojo, ahí cada obispo presente le da 5 golpes con una vara. Ojo, cada obispo presente. Después se acercan uno por uno, quedaros con este número, los 80 monjes de la catedral, y cada uno le da 3 golpes más. Más de 200 azotes en total sobre la espalda desnuda de un rey. Y él lo permite. Enrique no hace esa penitencia en un momento cualquiera. La hace en pleno año de la mayor crisis de su reinado. Sus propios hijos, incluido el joven Enrique, el mismo que fue coronado en 1170, se han levantado en armas contra él, junto con su esposa, y os va a sonar muchísimo, Leonor de Aquitania, y el rey de Escocia, Guillermo el León, que ha invadido el norte de Inglaterra. Es la peor amenaza que Enrique ha enfrentado nunca a su propio trono.
Y entonces ocurre algo que ni el cronista más escéptico se resiste a contar. Al día siguiente de la penitencia, mientras Enrique todavía está en Canterbury, le llega la noticia de que Guillermo el León ha sido capturado por sorpresa en Alnwick, a cientos de kilómetros de allí, casi en la misma hora en que él estaba arrodillado ante la tumba de Becket. La rebelión más peligrosa de su reinado se derrumba en cuestión de semanas. ¿Coincidencia? Bueno, pues, sinceramente, para la gente de su tiempo no lo fue en absoluto. Se interpretó como una señal. Dios había aceptado la penitencia y perdonaba al rey. A partir de ese momento, ya nadie, ojo, ni siquiera Enrique, pudo separar del todo la política de la fe. ¿Se puede separar el arrepentimiento sincero del gesto calculado? Bueno, pues probablemente ni el propio Enrique lo sabía. Momento más adecuado imposible, evidentemente. Te estás a punto de perder tu reino y por arrodillarte delante de la tumba de Thomas Becket en la catedral de Canterbury y recibirle el castigo que recibes, de repente atrapan a tu peor enemigo de ese momento, que es el Guillermo el León, el rey de Escocia. ¿Cómo puede, si no, haber sido mano de Dios? Pues para que veáis. Vamos a hablar del agua de Canterbury, ¿no? En los años que siguen, la tumba de Becket se convierte en algo más que un lugar de culto. Se convierte en una industria de la fe, ¿no? Los monjes de Canterbury recogen parte de la sangre derramada aquella tarde en diciembre y la diluyen muy poco a poco en agua bendita. La llaman el agua de Santo Tomás. La reparten en pequeños frascos de plomo, las ampollas del peregrino, que la gente cuelga del cuello para protegerse de enfermedades. Se le atribuyen curaciones milagrosas, se dice que devuelve la vista, que cura la lepra, que resucita a los muertos. Imagínate la escena, ¿no? Repetida durante generaciones. Una fila de peregrinos exhaustos, llegados a pie desde Londres o desde mucho más lejos, esperando su turno para tocar la tumba y beber unas gotas de ese agua rosada. Entre ellos, ojo, entre ellos, más de 2 siglos después, viajarán los protagonistas de los cuentos de Canterbury de Chaucer, camino del mismo punto exacto, del suelo donde un hombre se negó una vez a convertir una iglesia en una fortaleza. El santuario que se construye sobre su tumba se cubre de oro y de piedras preciosas donadas por reyes y nobles de toda Europa. Entre ellas hay un rubí enorme, regalo del rey de Francia en 1179, del que un viajero de la época escribió que era la joya más fina de todo el continente. En apenas unas décadas, el hombre al que un rey mandó apartar por el estorbar se ha convertido en el destino de peregrinación más rentable de Inglaterra. Y hay algo más irónico que eso. El poder que intentó borrarlo terminó sin querer fabricando su leyenda. Cuanto más intentaron algunos silenciarlo, más alto sonó su nombre en cada rincón de la cristiandad. Esa fama duraría 368 años, hasta que otro rey, con el mismo nombre que el primero, decidió que ya era suficiente. Vamos a hablar de lo que el poder puede deshacer. ¿Quién puede ser ese rey? ¿Qué rey puede decidir con el mismo nombre que Enrique II? ¿Quién puede decidir que ya era suficiente? Bueno, pues vamos a hablar de nuestro amigo Enrique VIII. Y sí, se llama Enrique VIII. No tiene ningún parentesco directo con Enrique II, más allá de la corona que ambos llevaron, ¿no? Pero comparte con él algo curioso. También acaba enfrentado siglos después al mismo hombre. Está rompiendo con Roma. Si recordáis esto alguna vez lo hemos hablado ya, ¿no? Está rompiendo con Roma, fundando su propia iglesia, y necesita borrar cualquier símbolo que recuerda a sus súbditos que hubo un tiempo en que un clérigo pudo desafiar a un rey y ganar, incluso muerto. En septiembre de 1538, Enrique VIII era muy así, ojo, no se andaba con tonterías. No era nada agradable, ni personalmente hablando, ni físicamente hablando, y menos cuando ya estaba con las heridas que supuraban y que aquello era... la gente no podía estar cerca de él, del olor que desprendía, ¿no? Bueno, pues en septiembre de 1538 envía agentes a Canterbury
arrancan el oro y la plata del santuario y se los llevan en 26 carretas. Ojo, 26 carretas llenitas de oro, plata y joyas. El rubí que un rey de Francia había regalado 359 años antes desaparece de la tumba. Algunas fuentes dicen que Enrique VIII terminó llevándolo engastado en uno de sus propios anillos, aunque, si bien es cierto, nunca apareció entre sus posesiones tras su muerte, y el rastro se pierde ahí, en ese anillo que quizá nunca existió. El 16 de noviembre de 1538, una proclamación real declara que Becket nunca fue santo, en su opinión, que fue un traidor a su rey, y ordena borrar su nombre y su imagen de cualquier libro, vidriera o pared del reino. Esto sí que es una crueldad. Eliminar a alguien de la historia es una crueldad. No basta con destruir la tumba. Por eso digo que es una crueldad. Hay que destruir también el recuerdo escrito de que allí hubo alguna vez una tumba. Nadie, si os preguntabais si podéis ir a visitarlo, nadie sabe con certeza qué pasó con los huesos de Becket. La versión más repetida dice que fueron quemados. De nuevo, no hay pruebas concluyentes, ¿no? Solo un vacío, 368 años después de su muerte, donde antes había un santuario cubierto de oro. Y fijaos, ¿no?, un poco en la simetría. En 1170 un rey llamado Enrique dejó que mataran a Becket una vez en su cuerpo. En 1538 otro rey llamado Enrique intentó matarlo una segunda vez en la memoria. Casi 4 siglos después, la misma familia de reyes seguía necesitando deshacerse del mismo hombre. Esto no va solo de un arzobispo del siglo XII. Va de algo que seguimos viendo cada vez que el poder decide qué parte de la historia merece quedarse y cuál merece desaparecer. Lo vemos todos los días, ¿eh? En la tele, en los periódicos, todos los días. Y sin embargo, aquí estamos. 900 años después, contando su historia otra vez, con las mismas dudas que tenían sus contemporáneos, si fue cálculo o conversión, si Enrique II quiso matarlo o solo lo dejó morir, si un hombre puede empezar siendo cortesano y terminar siendo otra cosa sin dejar nunca del todo de ser el primero. Al final, Enrique II ganó casi todas las batallas que importaban en vida. Conservó el trono, conservó el reino, conservó el poder incluso después del escándalo, incluso después de la penitencia. Pero fue Thomas Becket quien terminó entrando en la historia. Nunca se puede matar a alguien del todo mientras alguien en algún lugar siga contando lo que pasó.